con el tema de enterocolitis. Es otra patología propia de los prematuros, con mayor incidencia, pero también se puede dar en recién nacidos a términos. Vamos a ver en qué situaciones podemos encontrar la enterocolitis necrotizante en los bebés a términos. Entonces, solo para recordar que es un síndrome clínico patológico que se caracteriza por necrosis coagulativas, una lesión a nivel intestinal, que los factores son muchos. Vamos a ver, son varios los factores que pueden desencadenar la enterocolitis. Esta patogenia se considera una de las principales complicaciones o emergencias a nivel de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos neonatales. Los productos o los prematuros pueden ir muy bien durante las primeras semanas y tener ciertas complicaciones y manifestaciones de enterocolitis como emergencia. Bueno, algunos datos epidemiológicos, ¿no? A nivel mundial se dice que el 3 a 5% de los hospitalizados en UCIs pueden presentar enterocolitis, o sea, como hemos mencionado, pueden estar hospitalizados, algunos pueden ir bien y rápidamente progresar a una lesión a nivel intestinal y hacer enterocolitis. 7 a 10% de todos estos recién nacidos pueden ser pretérminos, 10% menores de 1500. A menor edad gestacional y menor peso, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, solo como datos, epidemiología, 1 a 5 de 1000 nacidos vivos pueden hacer enterocolitis. Cuanto más prematuro, se incrementa el riesgo. Factor de riesgo, prematuridad. 90% son prematuros y estos son afectados con una enterocolitis. Incidencia, severidad y complicaciones y mortalidad se tiene una relación inversa con la edad gestacional y con la prematuridad. Entonces, menos edad gestacional, menos semanas, menos peso, mayor riesgo de enterocolitis. Entonces, los factores son varios, es multifactorial. La fisiopatogenia de la enterocolitis necrotizante. Se dice que el evento hipóxico es una de las principales, la presencia de bacterias, la osmolaridad o el incremento de la osmolaridad a nivel de los sustratos intestinales y los factores inflamatorios incrementan el riesgo y son causa de la enterocolitis necrotizante. Entonces, prematuridad, siempre recuerden, también vamos a tener enterocolitis en los a términos, cuya manifestación va a ser precoz, no como en los prematuros, que es un poco más tardía. Y el evento hipóxico está relacionado más a los bebés a términos, ¿no?, que en los prematuros. ¿Quiénes tienen riesgo de enterocolitis necrotizante? Prematuros con trastorno gastrointestinal inmaduro. La inmadurez incrementa, es un factor de riesgo. Mecanismos de defensa inmaduros. Los prematuros, su primera barrera, que es la acidez gástrica, está bien disminuida, incrementando el riesgo de infecciones. El ductus arterioso persistente también incrementa el riesgo. Recuerden ustedes la fisiopatogenia del ductus. El ductus es una manifestación propia de prematuro, donde vamos a encontrar un shunt de izquierda a derecha. Y al encontrar un shunt de izquierda a derecha, vamos a tener un secuestro de volumen y disminuye el gasto cardíaco hacia niveles plácnicos. Entonces, se produce el ductus, un porcentaje de la sangre que sale del ventrículo izquierdo y que llega hacia la aorta se secuestra o se separa para irse a la parte pulmonar. Disminuye el flujo y produciéndose una redistribución de flujo, disminuyendo el flujo hacia niveles plácnicos. Y esto incrementa el riesgo de enterocolitis. Entonces, cualquier evento de hipoxia o isquemia incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Y el ductus es un factor más para este. El daño de la mucosa intestinal, cualquier evento hipóxico isquémico, los prematuros tienen más riesgos de hacer asfixia. La asfixia incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. La terapia, como he mencionado, con indometacina incrementa. La terapia con indometacina no solo cierra el ducto, disminuye el flujo a nivel intestinal y también a nivel renal, incrementando el riesgo de enterocolitis. La alimentación enteral agresiva, el incrementar rápidamente o bruscamente la nutrición enteral con leche o fórmula maternizada incrementa el riesgo de enterocolitis. Y a lo que nos estamos olvidando, la presencia de bacterias a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces hemos mencionado que no es una patología propia de prematuro, también encontramos enterocolitis necrotizante en los bebés a términos. Todo evento hipóxico isquémico va a producir enterocolitis necrotizante. O todo evento con bajo flujo, bajo volumen cardíaco incrementa el riesgo. ¿En quiénes vamos a tener esto? En los bebés con cardiopatías severas de bajo volumen o bajo flujo. Entonces, cardiopatías cianóticas complejas donde el flujo, el gasto cardíaco está disminuido, el volumen que sale al final del ventrículo izquierdo si está disminuido, entonces hay una redistribución de flujo
y disminuyendo el flujo a nivel esplácnico, incrementando la enterocolitis. Patologías como el hipotiroidismo, gastrosquisis, síndrome de Down, la policitemia, recuerden la hiperviscosidad incrementa también el riesgo de enterocolitis, la transfusión sanguínea, estrés perinatal y alimentación enteral agresiva, así como la sanguínea transfusión incrementa el riesgo. Entonces, hay otros factores que también pueden incrementar, como la hipoglicemia, la diarrea prolongada, administración de soluciones hiperosmolares. Tengan mucho cuidado al iniciar las soluciones e incrementar rápidamente las fórmulas maternizadas en los prematuros o en los PEC. Entonces, las teorías pueden ser muchas y la más principal es el evento hipóxico. Recuerden, relacionen la enterocolitis con eventos hipóxicos. Más prematurez, menos peso, mayor riesgo de asfixia, mayor riesgo de distrés respiratorio, mayor riesgo de PCA, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Ya? El segundo, generalmente, en establecerse como factor es la prematurez. La propia prematurez, la inmadurez del tracto gastrointestinal también incrementa el riesgo y asimismo, bueno, vamos a ver la alimentación enteral y las infecciones, y algo muy importante son los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios como el factor activador de plaquetas y el factor de necrosis tumoral incrementan el riesgo de enterocolitis. De ahí la asociación de enterocolitis a plaquetopenia. Entonces, factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas muy incrementado en enterocolitis. Y el bebé no solo va a tener manifestación gastrointestinal, también sistémica, y dentro de ellas la manifestación hematológica. Entonces, un evento hipóxico, cualquier evento hipóxico produce redistribución sanguínea. Entonces, se incrementa el flujo o se mantiene, el flujo hacia el cerebro, hacia la parte suprarrenal, hacia el corazón, pero disminuye a nivel de piel, a nivel de la parte gastrointestinal y a nivel renal. Entonces, con eso se produce una respiración anaeróbica, hay hipoxia, hipercapnia y acidemia. Resistencia vascular mesentérica, también que puede darse por el incremento de la presión parcial de CO2 y por la misma acidosis y el evento hipóxico. Va a haber isquemia, la presencia de radicales libres, los superóxidos o peróxidos incrementan también los mediadores inflamatorios, como son los factores activadores de plaquetas y el factor de necrosis tumoral. Y todo esto lleva a una enterocolitis. Volúmenes excesivos en la alimentación enteral. Rápidamente, si ustedes incrementan los volúmenes, van a incrementar la osmolaridad, incrementando el gasto energético a nivel esplácnico. Recuerden siempre. Entonces, cuando hay actividad a todo nivel, entonces van a tener ustedes mayor actividad energética, mayor gasto energético. Si ustedes incrementan rápidamente la nutrición enteral en estos prematuros, van a hacer que trabaje más, con mayor cantidad de energía, la parte esplácnica. De por sí ya está sufriendo, de por sí hay disminución de energía y también disminución de oxígeno y de flujo sanguíneo a esa parte. Si ustedes incrementan la actividad, la carga de trabajo, entonces incrementan ustedes el riesgo de enterocolitis. La alimentación enteral mínima quizás disminuye el riesgo de esta patología. Entonces traten de dar poco a poco, no incrementen el volumen rápidamente, pueden incrementar de 10 a 15 cc por día, en forma diaria, la nutrición enteral. Las enfermedades infecciosas que también están presentes, la presencia de bacterias, la translocación bacteriana, de ahí la recomendación de no usar medicamentos que de alguna manera disminuyen la acidez. Entonces, no se recomienda en los prematuros y no se recomienda en las recién nacidos a términos el uso de ranitidina y omeprazol ahora. Entonces, ustedes utilizan o han utilizado con frecuencia y se sigue utilizando en algunos lugares estos antiácidos, y de alguna manera son factores para la translocación bacteriana. Entonces rápidamente proliferan los gérmenes y es un factor importante para la enterocolitis. Hemos mencionado los marcadores inflamatorios, los mediadores inflamatorios como el factor activador de plaquetas y el factor de necrosis tumoral como factor importante en esta patología. Y obviamente la necrosis intestinal. Entonces es un cuadro, un gráfico donde vemos los factores que son desencadenantes y los factores que de alguna manera protegen, ¿no?, o disminuyen el riesgo de enterocolitis. Entonces, lamentablemente en el prematuro esas dos se ven afectadas o se ven alteradas. Hay factores desencadenantes en el prematuro como la infección, mediadores inflamatorios, la alimentación enteral rápida o incrementada, la inestabilidad circulatoria con eventos de hipoxia que incrementan o desencadenan el daño de la mucosa. Y los protectores que están bien disminuidos en los prematuros, ¿no? La reparación de la mucosa que es bastante lenta, la acidez que de alguna manera disminuye el riesgo de infección que también es alterada, ¿no?, y el sistema inmune específico que también está ausente en el prematuro. Todo eso produce daño de la mucosa intestinal
¿no? Con éstasis, sobrecrecimiento bacteriano y la presencia de endotoxinas y ácidos grasos que de alguna manera incrementan la lesión intestinal. Hay mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral y el factor activador de plaquetas, ¿no? Y la manifestación va a ser distensión abdominal con luego lesión, edema de la pared intestinal y en algunos niños con la presencia de aire a nivel de la pared, que es la neumatosis. Entonces el cuadro clínico será como una triada, la mayoría de veces con distensión abdominal, sangrado gastrointestinal y neumatosis intestinal. Si ustedes tienen un prematuro o un bebé con bajo peso o un recién nacido a término con eventos hipóxicos y que rápidamente presenta distensión abdominal, residuo gástrico, presencia de sangre en heces, puede ser sangre oculta o puede ser evidente, sospechen ustedes en enterocolitis necrotizante, ¿no? La aparición de los signos y síntomas es variable y se relaciona inversamente con la edad gestacional y el peso al nacer. Esto es importante. Los prematuros, se dice que cuanto más prematuro y menos edad gestacional tenga, la manifestación es más tardía, generalmente entre las 20, 21, 22 días post nacimiento. Cuando el bebé es a término, la manifestación es más precoz en la primera semana de vida. Entonces los bebés con eventos hipóxicos, los bebés que nacen con asfixia o cualquier evento hipóxico o que tienen disminución del gasto o el volumen del volumen cardíaco, entonces tienen el riesgo de presentar un evento como la enterocolitis necrotizante en la primera semana. No así el prematuro cuanto más chiquitito demora más en manifestar su enterocolitis necrotizante. Entonces de ahí en los neonatos de 30 semanas de gestación la enterocolitis aparece aproximadamente a los 20 días de vida y los recién nacidos de 34 semanas se presenta aproximadamente el quinto día o en la primera semana. La manifestación clínica gastrointestinal es distensión abdominal, puede haber residuo gástrico, dolor abdominal, puede haber diarreas, vómitos, intolerancia alimentaria, puede haber hematoquesia o sangre ocultas en heces, ¿no? Con un TB no positivo. Los sistémicos, lo que ustedes conocen, va a haber apneas, alteración del patrón respiratorio, va a haber compromiso del medio interno, va a haber compromiso hemodinámico con bradicardia, compromiso del sistema nervioso central, shock y terminando en CID. Entonces puede ser inicialmente bastante insidiosa la manifestación solo con intolerancia, ¿no? En el prematuro y luego manifestarse con problemas sistémicos. 30% de los neonatos dan cuadros de bacteremias. Entonces esto es importante saber. No todos los cultivos son positivos. No todos los bebés con enterocolitis necrotizante vamos a tener bacteremias o vamos a aislar un germen o tipificar el germen que produce la infección. 20 a 30%, no más. Entonces, prediagnóstico, la clínica es importante, como en toda medicina clínica. Prematuro o bebé a término que tiene un evento hipóxico, de alguna manera, y con compromiso intestinal y sistémico, les debe ser sospechar en enterocolitis necrotizante. El compromiso intestinal va a ser distensión abdominal, residuo gástrico bilioso, puede ser porráceo con hematoquesia o TB no positivo, sospechamos en enterocolitis necrotizante. La manifestación precoz hematológica en el bebé con enterocolitis y que es algo que deben monitorizar ustedes es la trombocitopenia, ¿ya? Entonces la plaquetopenia está asociada y es algo que deben monitorizar así como las radiografías. Las radiografías soliciten cada 12 o cada 24 horas durante las primeras 48 a 72 horas. De la misma forma ustedes hagan monitoreo de las plaquetas. Esto por el factor activador de plaquetas que está relacionado como factor o mediador en enterocolitis. Van a tener ustedes un PCR que es elevado, que es persistente, la radiografía, algo que es casi patognomónico en enterocolitis es la presencia de neumatosis. La neumatosis es la presencia de aire en la pared intestinal. Podemos tener algunas complicaciones como la presencia de aire a nivel del sistema porta o como complicación más grave la perforación intestinal con neumoperitoneo. Entonces, ese es un cuadro que ustedes ya conocen, que es los criterios de Bell, que es bastante conocido y que probablemente ya lo han leído, donde podemos clasificar al enterocolitis necrotizante de acuerdo a su severidad y la manifestación clínica y radiológica. Entonces, y obviamente la conducta va a ser de acuerdo a la clasificación. En el tipo 1 ustedes van a tener escaso compromiso sistémico con alteración e inestabilidad de la temperatura, puede haber apnea, puede haber bradicardia, puede haber letargia. En el compromiso abdominal va a haber retención gástrica, un poco residuo y ligera distensión abdominal. Radiológicamente pueden o no encontrar nada o simplemente dilatación de asas intestinales, ¿ya?
En el tipo 1B no va a haber mayor cambio, ¿no? Puede haber incluso un poco de sangrado o TB no positivo, y las imágenes radiológicas son similares con dilatación de asas intestinales. En el tipo 2, algo que caracteriza radiológicamente en el 1 y 2 es la presencia de neumatosis. Entonces, enterocolitis, de acuerdo a la clasificación de Bell 2A, y es la presencia de neumatosis, y eso confirma el diagnóstico. El tipo 1 es sospecha de enterocolitis necrotizante, tanto tipo A como B. Tipo AB, sospecha de enterocolitis, y 2A, 2B, confirma el diagnóstico con neumatosis, que es la presencia de aire a nivel de la pared intestinal. En el tipo 2B ya hay mayor compromiso sistémico, vamos a tener problemas hematológicos como trombocitopenias, ¿no? Puede haber alteraciones incluso el perfil de coagulación, compromiso digestivo con mayor distensión abdominal. Vamos a ver incluso, podría ya iniciarse manifestación a nivel de la pared intestinal, que puede ser una zona eritematosa, que es más evidente en el tipo 3A y 3B. 3B es más evidente cuando hay perforación intestinal. Siempre piensen, todo bebé, todo prematuro con distensión abdominal, donde evidencien ustedes a nivel abdominal una zona eritematosa, violácea o quimótica, sospechen en perforación intestinal. Entonces, radiológicamente en el tipo 3A, ustedes van a ver ya la presencia de ascitis, y en el tipo 3B ya perforación intestinal o imágenes sugestivas de perforación intestinal. Entonces, para recordar, los hemocultivos son positivos solo un 20 a 30%. ¿verdad? Entonces, las bacteriemias no son muy frecuentes en las enterocolitis necrotizantes, ¿no? Todos los gérmenes que pueden desencadenar una enterocolitis necrotizante. Los exámenes auxiliares, siempre recuerden radiografía de abdomen, que puede ser frontal y tangencial, que nos permite evidenciar, ¿no? la presencia de aire, descartar la presencia de aire a nivel del sistema porta, la presencia de neumatosis o neumotórax, o neumoperitoneo, perdón. Bien, podemos tomar gasometrías, también es importante, exámenes de sangre para descartar que no tengamos, para descartar no solo plaquetopenia, sino también alteraciones del perfil de coagulación. Radiológicamente vamos a ver no solo neumatosis, podemos ver asas intestinales fijas, que también son manifestaciones severas de enterocolitis necrotizante, y la presencia de aire a nivel del sistema porta. Entonces, signos radiológicos, vamos en forma progresiva, de acuerdo a la enfermedad, y se inicia generalmente con distensión abdominal, distensión de las asas intestinales. Es difícil diferenciar a qué nivel se encuentra la distensión, si es a nivel de intestino delgado o grueso. Es casi imposible que ustedes puedan diferenciar si la dilatación es a nivel intestinal, ¿no? de ilion, o a nivel colónica, aunque se dice que la zona más afectada es la zona que tiene poca vascularización. La zona de poca vascularización a nivel del sistema digestivo es la zona iliocecal. Entonces, esa es la zona que más se afecta, y no solo radiológicamente, sino clínicamente también ustedes pueden observar masas, incluso palpar masas en el flanco derecho. Entonces, habrá gas en la pared intestinal, neumatosis, que hace diagnóstico, gas en vena porta, que es la presencia de aire a nivel del sistema porta, engrosamiento de asas, dilatación de forma persistente, se la hace en centinela, la ascitis y el neumoperitoneo. Entonces, ojo, los enemas están contraindicados en los pacientes con enterocolitis en la forma aguda. Los enemas utilizamos en las patologías, en las complicaciones de las enterocolitis, como esterenosis colónica, pero no usamos, está contraindicado por riesgo de perforación, los enemas opacos. Entonces, una radiografía donde vemos dilatación de las asas intestinales. Dilatación es bastante difícil, o es difícil diferenciar si la dilatación se encuentra o es a nivel de intestino delgado o grueso. Entonces vemos la dilatación, gran dilatación de las asas intestinales, ¿no? Entonces vemos acá el hígado. Recuerden siempre que el hígado es una masa radiopaca, blanca, no debe haber imágenes radiolúcidas, no hay broncograma o imágenes parecidas a broncograma aéreo a nivel hepático. Vemos dilatación de asas, pero algo que llama la atención en estas imágenes es que a nivel de la pared vemos burbujas de aire. Si ustedes observan burbujas de aire a nivel de la pared, esto es neumatosis y confirma el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces pueden ver ustedes sobre una pared, sobre un intestino, vemos la pared intestinal, podemos ver algunas imágenes o algunas burbujas de aire que hacen diagnóstico de enterocolitis necrotizante.
la pared intestinal, que es más engrosada, y vemos en imágenes radiolúcidas que son burbujas de aire, y esto es la enterocolitis. Entonces, como mencionamos, el pulmón es el único lugar donde ustedes pueden ver broncograma aéreo, ¿no? Esto es sobre una zona radiopaca, sobre una zona de condensación van a ver ustedes líneas radiolúcidas, que eso le denominamos o se le llama broncograma aéreo. El hígado, no tendría no tendría por qué manifestarse con imágenes radiolúcidas. Si ustedes observan sobre el parénquima hepático imágenes radiolúcidas como un árbol, entonces es aire en el sistema porta. Hace diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces, ven este gráfico, ven ustedes el hígado de probablemente un prematuro, y ven unas imágenes parecidas a las de un broncograma aéreo. Entonces, aire en el sistema porta. Entonces, ¿qué le llama la atención en esta placa? ¿Les llama la atención algo? ¿Qué vemos en la placa? Vemos el pulmón, vemos el hígado, vemos acá una imagen radiolúcida que parece haber nivel, hay ausencia de aire, ¿sí? ¿Vemos eso? Lo que llama la atención es esa imagen radiolúcida, que es neumoperitoneo. Recuerden siempre, el pulmón y el hígado están pegados, ¿no? Están separados por el diafragma, están pegados. No hay un espacio virtual, no hay un espacio donde ustedes observen aire, ¿no? Entonces, un bebé normal, ven ustedes el parénquima pulmonar y ustedes ven el parénquima hepático. Entonces, se está diferenciando por una radioopacidad y una radiolucidez. Entonces, pero si ustedes ven una imagen donde se ve el pulmón y se ve el hígado, y entre el pulmón y el hígado ven ustedes una imagen radiolúcida como esta acá, o si quieren ustedes en esta imagen tangencial, ustedes ven entre el hígado y el pulmón una imagen radiolúcida, entonces están haciendo un diagnóstico de un neumoperitoneo, ¿sí? Entonces es fácil hacer diagnóstico de neumoperitoneo, solo es conocer nada más las estructuras anatómicas y ver en qué lugar debe haber imágenes radiolúcidas y en qué lugar imágenes radiopacas. Si entre el pulmón y el hígado ustedes observan aire o imagen radiolúcida, esto es un neumoperitoneo, ¿sí? Obviamente acompañado de hilio, ¿no? Por la perforación intestinal. ¿Qué vemos acá? ¿Qué parte del intestino es este? ¿Sí? ¿Pueden ver qué parte del intestino es? Entonces lo que estamos observando es el colon descendente, ¿sí? Entonces vemos, axila probablemente es el colon ascendente, transverso, el colon descendente, acá el sigma, y vemos acá una imagen bastante estrecha, ¿no? Entonces una complicación propia de la enterocolitis necrotizante que se da entre el tercer y cuarto mes es la estenosis colónica. Entonces lo que hemos hecho es hacer una sustancia de contraste, colocar una sustancia de contraste y visualizar la parte terminal del recto. Vemos sigmoides y es una zona donde se estrecha, y luego atraviesas la zona estrecha y vemos una zona bastante dilatada con contraste, que es el colon proximal. Entonces acá estamos frente a una estenosis colónica. Esto es una complicación propia de la enterocolitis necrotizante. La manifestación clínica obviamente va a ser en distensión abdominal en forma progresiva, asociado de repente a unos niños con estreñimiento y distensión abdominal. El tratamiento va a variar y va a depender del tipo de enterocolitis necrotizante. En el tipo 1A y tipo 1A y B, el manejo, la conducta es expectante. Entonces sospechamos en enterocolitis necrotizante, podemos dejar en ayuno durante 3 días al recién nacido, o al prematuro en este caso, o a término, y vamos observando. Si no hay mayor sintomatología, si los signos y la manifestación clínica mejora después de tercer día, reinicia la nutrición enteral. Si no hay compromiso sistémico, no hay compromiso hemodinámico y no hay manifestación clínica de infección, podemos suspender los antibióticos y hemos iniciado en forma empírica los antibióticos al tercer día, ¿ya?
En la clasificación 2A, 2B, que ya es diagnóstico de enterocolitis necrotizante por la neumatosis, iniciamos cobertura antibiótica, como podemos iniciar con ampicilina, gentamicina, o podemos utilizar medicamentos antibióticos contra los anaerobios, en este caso metronidazol o clindamicina, y dejamos en NPO por 10 a 14 días. Dejamos sin nutrición enteral durante ese tiempo y rápidamente administramos nutrición parenteral. Si es una clasificación 3A, 3B, va a haber compromiso no solo sistémico, como el cambio de temperatura, cambios hemodinámicos leves, sino va a haber compromiso ya con hipotensión, va a haber alteraciones de perfil de coagulación, con la necesidad de repente transfundir hemoderivados y el uso de inotrópicos, incluso de ventilación mecánica. Entonces, de la misma forma, se deja en NPO durante 10 a 14 días, ¿no? Y se inicia nutrición parenteral. En el 3B, que es indicación del neumoperitoneo, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento quirúrgico se instaura en el paciente con perforación intestinal o neumoperitoneo. Entonces va a haber restricción de la vía oral aproximadamente 10 a 14 días, descompresión gástrica, que es importante, coloquen una sonda nasogástrica, hidraten al paciente, si hay la necesidad pueden utilizar cristaloides o coloides para mejorar la presión arterial. El aporte calórico debe ser adecuado, utilice nutrición parenteral con aporte calórico entre 120 a 150 kilocalorías por día, por kilo día. Antibióticos, pueden utilizar ampicilina mica o asociar a esto los medicamentos para anaerobios como clindamicina o metronidazol. Si hay necesidad de usar hemoderivados, ¿no?, de acuerdo a la alteración, puede usar plasma, paquete globular, incluso plaquetas. El soporte cardiovascular se va a dar en los pacientes con compromiso severo, vamos a utilizar probablemente inotrópicos, y la ventilación mecánica si es que requiere este. En el estadio 3 se requiere soporte cardiovascular y respiratorio si hay la necesidad, y en el 3B el tratamiento es quirúrgico. Tratamiento quirúrgico neumoperitoneo, que es su indicación absoluta. Podemos también indicar el tratamiento quirúrgico si no hay respuesta al manejo clínico o al manejo médico que nosotros estamos instaurando. Si no hay respuesta o hay deterioro clínico, la indicación es quirúrgica.